Como el documentalista, mi misión es estudiar los escritos y testimonios antiguos de diversas religiones. Sin embargo, y lamento ser yo quien se los diga, pero nada está más a la vista que las mentiras sobre el nacimiento de Jesús. Los datos aportados por la misma Biblia contradicen las tradiciones cristianas, y varios historiadores, en su momento silenciados, dejaron testimonio de sus investigaciones. Así que, aquí estamos. Yo soy el documentalista, y esto es el nacimiento de Jesús. Una mentira, una verdad y la historia real. Sin dar demasiadas vueltas, les contaré que la mentira es la fecha y el año de nacimiento de Jesús. Y la gran verdad, que fue puesta en duda durante siglos, es sobre su lugar de nacimiento. Jesús no nació el 25 de diciembre del año 1, o 0, como sostiene la Iglesia. La realidad es que su nacimiento ocurrió entre el 6 y el 4 antes de Cristo, siendo el año 4 el más probable. ¿Cómo estamos tan seguros? Escuchen. José y María, que en ese momento estaba embarazada, tuvieron que trasladarse desde Nazaret a Belén para cumplir con el censo que se realizaba allí, debido a un edicto del emperador César Augusto. El viaje, de aproximadamente 120 kilómetros, fue largo y arduo, pero lo más difícil aún estaba por venir. Entonces, ¿esto no pudo haber sucedido en el año 1? Claro que no, porque el censo fue realizado entre el 6 y el 4 antes de Cristo, y sobre esto no hay ninguna duda. No es una teoría conspirativa, ni nada por el estilo. Jesús simplemente no nació cuando nos dicen. La Iglesia lo sabe, y ni siquiera hay demasiado cuestionamiento al respecto, porque las fechas históricas están perfectamente corroboradas. En cuanto a si Jesús nació en Belén o no, hubo teorías que afirmaban que esto era una mentira inventada para encajar su nacimiento en la profecía de Miqueas 5:2, que indicaba que el Mesías nacería en esa ciudad. No obstante, esas teorías ya han sido refutadas, y la realidad es que, efectivamente, Jesús nació en Belén, tal como lo indicaba la profecía. Esto no es menor. Diversas religiones no cristianas trataron enfáticamente de demostrar que esto no era así, porque si lo lograban, la profecía de la misma Biblia sobre el lugar de nacimiento del Mesías no se cumpliría y, por lo tanto, Jesús sería solo otro profeta más. Incluso algo peor, un falso profeta. Pero lo cierto es que José y María llegaron a Belén ese otoño porque era la ciudad natal de él. El censo ordenado por César Augusto mencionado en Lucas 2:1-5 los obligó a viajar allí, como lo indicaba el edicto. Serían censados en el lugar de nacimiento del jefe de la familia. La ciudad estaba llena de gente que había ido por la misma razón. Sin lugar en las posadas, la única opción para refugiarse fue un humilde establo, el patio trasero de una vivienda, o el cuarto donde dormían los animales, que eran los pocos espacios disponibles bajo techo. Aunque el embarazo avanzado de María probablemente despertó la bondad de más de uno, que sin duda habría cedido su lugar a la pareja, los dueños de las posadas no habrían estado dispuestos a aceptarla. Recordemos que los partos en esa época eran muy riesgosos y las infecciones posparto podrían haber arruinado el lucrativo negocio que el censo había generado para los hoteleros, quienes podían elegir a sus huéspedes y cobrarles lo que quisieran. No intento con esto arruinarles la Navidad o sus creencias, ni mucho menos, pero volviendo a la mentira sobre el año y la fecha de nacimiento. Les cuento que una de las pruebas más contundentes es la mención de Herodes el Grande, quien murió en el 4 a.C. y es protagonista en el relato de la matanza de los inocentes en Mateo 2:16-18. Si la fecha del año 1 fuera cierta, Herodes el Grande no debería ser mencionado, porque llevaría ya 4 años muerto. Además,
Algunos detalles astronómicos, como la estrella de Belén que guió a los sabios, han sido asociados con fenómenos como una alineación planetaria que ocurrió alrededor de esas fechas. No se sabe el mes ni el día exacto del nacimiento. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que, basándose en las condiciones climáticas de la región de Judea, el otoño, entre septiembre y noviembre, encajaría perfectamente con el relato bíblico. Los pastores que vigilaban sus rebaños en Lucas 2:8 no habrían estado fuera en pleno invierno debido al frío. Esto se sabe a ciencia cierta. La estación en la que los pastores sacaban a sus rebaños fuera de los corrales en la región era primavera y el otoño, y los guardaban en invierno. Entonces, ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Si esta fecha no tiene una base histórica sólida respecto al momento real de su nacimiento. Se cree que la elección responde a varias razones simbólicas y religiosas. La más importante y fuera de toda discusión es que el 25 de diciembre coincidía con la fiesta del solsticio de invierno en muchas culturas antiguas, como la celebración romana del Sol Invictus, el Sol Invencible. El cristianismo primitivo adoptó esta fecha para facilitar la transición de las celebraciones paganas al cristianismo, asociando el nacimiento de Cristo con el regreso del sol o la luz espiritual, que derrotaba a la oscuridad, simbólicamente representando la llegada de Cristo como una luz del mundo. Se sabe con certeza que fue el Papa Julius I quien estableció esta fecha en el siglo IV. No existe evidencia bíblica o histórica que confirme que Jesús naciera específicamente el 25 de diciembre. De acuerdo con las investigaciones, así acontecieron realmente los hechos. Presten mucha atención. Era finales del otoño, en algún momento entre los meses de septiembre y octubre, cuando María y José llegaron a Belén. La aldea estaba abarrotada, llena de gente que, como ellos, habían viajado a la ciudad para cumplir con el censo ordenado por César Augusto. Nadie podía ignorar que el censo no solo era obligatorio, sino una oportunidad para hacer dinero. Todos los hospedajes estaban ocupados y las posadas, normalmente vacías, estaban repletas de viajeros que no dudaban en pagar lo que fuera necesario por un techo bajo el que resguardarse. José, cansado del largo viaje de más de 120 kilómetros desde Nazaret, se dirigió a las posadas. En cada una, la respuesta era la misma. No había espacio. Cuando se mencionaba que María estaba embarazada, las respuestas se volvían más frías. En una de ellas, los dueños discutían en voz alta con los huéspedes que querían ceder su lugar, pero no hubo caso. La situación se tensó. Nadie quería perder la oportunidad de lucrar y aceptar a una mujer embarazada podía ser un riesgo. Los partos eran peligrosos en esa época, las infecciones comunes y las muertes de madre e hijo una posibilidad constante. Si María paría allí, no solo habría que lidiar con el riesgo de una tragedia, sino con la pérdida de ingresos mientras la posada estuviera fuera de servicio por el parto. Las discusiones entre los dueños y los otros inquilinos, a menudo gente dura y acostumbrada a los negocios, eran rápidas y agudas. Nadie cedió. Algunos huéspedes que ya estaban dentro se oponían a los piadosos y no querían compartir el espacio con una mujer a punto de parir. Los posaderos decidieron que no querían arriesgarse. Cuando por fin se hizo evidente que no habría lugar para ellos, José y María se dirigieron a lo que les ofrecieron: el patio de una casa, con una galería semicubierta, una pequeña estructura donde los animales se resguardaban por la noche. Era su única opción. Sin el refugio adecuado, María comenzó con contracciones. En el frío aire de la madrugada y el cansancio marcando su cuerpo. Por un instante, pensó que moriría allí, rodeada de insectos y esos animales que José intentaba apartar al otro rincón. No obstante, algo la tranquilizó. Todas esas criaturas que la rodeaban se alejaron, como sabiendo que María estaba preocupada, y obedecieron para tranquilizarla. Entonces,
el bebé Jesús nació. No había ni médicos ni comadronas, solo el silencio solemne para tal acontecimiento. En un rincón, el niño fue colocado en un pesebre, entre la paja y el heno. El lugar era humilde, pero en medio de ese escenario, el niño estaba vivo, y eso era la mayor alegría a los ojos de esa joven madre. No mucho después, los pastores llegaron al establo con extrema sumisión, devoción y asombro. No es algo menor. Aquí estamos hablando de hombres rudos, acostumbrados a la vida de los campos, que vigilaban sus rebaños bajo el cielo despejado de la región de Judea y se enfrentaban con fieras. En esa época, los pastores no estaban bien vistos. Eran pobres, nómadas, y su trabajo estaba lejos de las comodidades de la ciudad. Pero fueron informados por un ángel, y pese al brillo sobrenatural de la presencia del enviado, muchos dudaron. Incluso más de uno pensó en espantar a esa cosa que alteraba al rebaño, pero aparecieron en el cielo estrellado miles de ellos, cantando alabanzas al recién nacido. Ese espectáculo los conmovió hasta las lágrimas, y ahí, sin dudarlo un segundo más, se dirigieron rápidamente al lugar que aquel ángel había señalado. Al llegar, se encontraron con la escena que se esperaba. El niño recién nacido, los padres cansados pero aliviados. Los pastores entraron y envueltos en lágrimas de alegría se arrodillaron. No había lujos ni festejos, solo el reconocimiento del nacimiento de aquel que cambiaría la historia. Días después, llegaron los sabios que conocían la profecía y habían concluido que el alineamiento de los planetas con forma de estrella les marcaría el lugar exacto. Era una señal, pero no era clara para todos. Solo ellos decidieron seguirla. Algunos dicen que eran 3, otros que el número no está claro, y pudieron ser más, muchos más. Lo cierto es que este grupo particular, uniendo su conocimiento astronómico con su intuición y fe, llegaron al destino. En su tierra eran llamados magos por su afición a las ciencias y poseían grandes riquezas. Entonces no dudaron en ponerse las más finas vestiduras para ir al encuentro del Mesías. Muchos los confundieron con reyes. Incluso el maligno Herodes el Grande los recibió en su camino como tales y quiso engañarlos, pidiéndoles que luego de que encontraran al recién nacido, volvieran para guiarlo y de esa forma él también pudiera adorarlo, aunque su verdadero plan era asesinarlo. Los sabios llegaron. Imaginen a María cuando los vio entrar. No fue un evento festivo en el sentido que muchos lo imaginan. Eran hombres extraños, con riquezas en sus manos, que venían a ver al niño y estaban ahí parados, sorprendidos por el pobre lugar. No obstante, lo reconocieron al instante y se postraron ante él, con tanta humildad que solo dejaron a sus pies el oro, el incienso y la mirra. No se sintieron dignos de permanecer demasiado en su presencia. Se marcharon luego de mostrar los honores y la devoción dignas de un verdadero rey de reyes. María les habló: les doy las gracias en nombre de Jesús. Uno de ellos, asombrado, le respondió: mi señora, bendita tú eres. Debemos marchar porque nuestra presencia atrae la atención de Herodes el Grande, y no nos llaman sabios por lo bello de nuestras caras. Nos hemos dado cuenta de que busca dañar a Jesús para que no se convierta en el Salvador de Israel. Así que hemos decidido volver por el camino largo y habitar su palacio. Sin embargo, he de decirte algo. Cuando este niño llegue a la adolescencia, enviadlo con nosotros. Ahí le enseñaremos a usar la magia. Le enseñaremos tantas cosas con las que podrá hacer milagros y obrar en nombre del Padre. Esa misma noche, por una abertura en las paredes, mientras el niño y José dormían, un hombre alto,
vestido de negro y con barba en punta, miraba fijamente a Jesús. María, aún dolorida, se puso de pie inmediatamente y fue a su encuentro. Sin perder tiempo, el misterioso hombre le dijo: así que al fin lo hizo, cumplió su plan. He aquí a mi Padre, a Dios, al mismo que me expulsó de los cielos, convertido en un indefenso niño que podría aplastar sin demasiado esfuerzo. María levantó su mano diciendo: deberás matarme primero a mí, y te diré que no será fácil, pues no estoy sola. Detrás del extraño de la barba aparecieron los arcángeles San Miguel y San Gabriel. Ambos al unísono, como si fueran una sola voz, le dijeron: hermano Lucifer, tú no deberías estar aquí. Al escuchar aquel nombre, la Virgen María se sintió desvanecer, pero pensó en Jesús y entonces se paró derecha y dijo: te repito, tendrás que matarme primero a mí. Lucifer lloró al ver a María de pie y erguida frente a él, esa diminuta y joven mujer, enfrentándolo a riesgo de su propia vida. Se dio la vuelta y dijo a los arcángeles: lo siento, vine porque quería verlo una vez más, estar cerca de mi Padre. Y ahora que lo encuentro recostado en un pesebre, en este lugar indigno, lo entiendo. Ahora recién entiendo lo que Él ha hecho. Y mirando a María y antes de desvanecerse en el aire le dijo: todo lo daría yo también, aunque deba sufrir como Él lo hará, por sentir alguna vez, solo una vez, el amor de una madre como tú. Yo soy el documentalista y esto fue el nacimiento de Jesús. ¿Te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos? Vuélvete miembro del canal y obtén este y muchos otros beneficios. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Pierre Iván Rame, José Balsino, Jimena, Dani Gardea, Carlos Montes, La Huizcalpa, Lili Montes, Gregia, Juan Jacobo, Miriam Romero, Juan Ramón, Matías Gabriel Riquelme, Jonathan Pacheco, Eleonora Rosy Farías, Lorenzo Huarcha, Yolanda García, Brenda, Belín Tisco, Verónica Pereira, Jesús Mora, Reimer Chávez, Álvaro Medina, Rosalinda Velázquez, Elvin Pérez, Dinela Vallecillo, Ignacio, María Félix Martínez, Diego, Adán, Jonathan Micael, Leonore, Juan Luis Pernias del Campillo, Julio Vidal Radiestesista, Luis Alexander, John Olivas, Miguel, Edu Ochentas, Lord MLBB, Víctor Ramírez, Ryan Barbe, Nubia Cantú, Carlos Eduardo Medina, Lucas Muller, Ernesto Sams y Luciano Ezequiel. Gracias y hasta la próxima.